El lector no es tonto. Esta es una máxima en esto de la escritura que ya me habéis oído decir un montón de veces. Vale, muy bonito, pero ¿qué significa esto? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente con esta frase? ¿Es otra máxima que repetimos como papagayos pero que está vacía de significado? No, y os lo cuento ahora así nomás. El lector no es tonto se refiere a que no debemos atiborrar con información obvia en nuestros libros, porque el lector no lo necesita para entender lo que estamos contando. Con una serie de detalles que seamos capaces de repartir por el texto de forma sutil, ya será más que suficiente para que se entere de lo que estamos contando. Muchas veces, sobre todo en las primeras obras, carecemos de confianza en nuestra escritura. Pensamos que a lo mejor el lector no se va a enterar de lo que está ocurriendo, y eso nos hace, muchas veces de forma inconsciente, remarcar bien todo, narrar detalles de forma machacona o dar más explicaciones de la cuenta. Por ejemplo, que el narrador diga que a Pepito se le dan bien los animales, después ponerlo en una escena donde efectivamente se ve que se le dan bien los animales, y además después en una conversación que dos personajes hablen sobre lo bien que se le dan a Pepito los animales, pues ya nos estamos pasando. Cuando en realidad, si solamente lo mostramos interactuando con un gato que acaba de conocer, ya sería suficiente. O también, por ejemplo, podríamos remarcar que Manolita es boba cada vez que tenemos la ocasión en nuestro libro. Siempre que aparezca Manolita vamos a decir que es boba, cuando en realidad solamente con ponerla discutiendo por Twitter diciendo que el cambio climático no existe, ya tendríais más que suficiente. Ya se sabe de sobra lo tontísima que es. Pero qué boba, por Dios. Pero el concepto de que el lector no es tonto llega más lejos que eso. Hay muchos lectores que están acostumbrados a ciertas cosas, sobre todo si se trata de obras de un género en concreto. Hay ciertas cosas de libros del mismo tipo que a fuerza de repetirse una y otra vez en ese mismo género, pues ya son comunes e incluso son esperables. A un fan de la ciencia ficción, por ejemplo, no tienes que explicarle lo que es una IA, o una nave generacional, o la crionización, no tienes que contarle nada de eso, ya sabe lo que es. Al igual que a un seguidor de las novelas policíacas, no tienes que explicarle qué es eso de una prueba de ADN, o qué es un software espía, o un móvil. Con móvil me refiero a motivo para cometer un crimen, no al teléfono. De hecho, los fans van buscando reconocer esos elementos en las obras que leen. O sea, no solamente no son tontos, sino que esperan que les trates con cierta confidencia. También hay lectores que van un paso más allá y están buscando una historia que les desafíe, que les oculte información aposta, o que les dé pistas falsas, o que les haga creer una cosa para que luego sea otra totalmente distinta. Para eso existen elementos literarios como el foreshadowing, el red herring o el MacGuffin. Elementos que, por cierto, explico en mi curso de 50 recursos para escribir una novela, donde, bueno, eso, ofrezco 50 recursos útiles para escribir una novela, así es que el título es bastante explicativo. Y ya os lo he dicho un montón de veces, pero bueno, tenéis los enlaces en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Echadle un buen ojillo, que ya os digo yo que os interesa. Muy bien, ya os he dicho más o menos cómo funciona esto, qué es lo que no hay que hacer, pero no he hablado nada todavía de qué es lo que hay que hacer para evitarlo y para no tratar al lector como tonto, sino como alguien, bueno, normal, por lo menos. Vamos a empezar por la escenografía. Tratar a los lectores como tontos con la escenografía sería explicar todo lo que hay a su alrededor. Esto es, no solamente describirlos, sino decir por qué son las cosas como son y no de otra manera. En este mundo hay mucha vegetación porque llueve mucho, especialmente en invierno. Apenas hay animales salvajes porque la gente es muy aficionada a la caza. Los ríos están contaminados debido a la sobrepoblación. No, a ver, esto es del todo innecesario. Tú di solamente cómo es la vegetación y el lector se imaginará el resto. Si en ese mundo que estás describiendo dices que solo hay unos cuantos cactus, pues ya se hace uno una idea de lo mucho o poco que puede llover. También, si pones una escopeta y un montón de animales disecados en cada una de las casas que aparece en tu libro, pues el lector ya se imagina qué es lo que pasa con los animales salvajes en ese mundo, o en ese país, o en esa zona. Y si describes una gran ciudad con un montón de fábricas que están vertiendo mierda por doquier, pues ya tienes explicado de dónde viene la contaminación y por qué está el río hecho una ponzoña. Y ya está, sigue adelante. Eso sí, si alguna de las características de la escenografía de tu libro se sale de lo normal y requiera una explicación, entonces sí, entonces ahí necesitarás decir por qué eso es así, pero solamente
cuando hay algo totalmente especial y que se salga de toda lógica. Pero recuerda que esto es solamente una excepción. Por regla general, hazlo como te he dicho antes. Con respecto a la trama, tenemos algo muy parecido. No tienes que explicar por qué pasan las cosas, simplemente deja que sucedan y muestra sus consecuencias. No te centres en que hay un barco que se hunde porque se ha chocado contra un iceberg. Pues claro que se va a hundir, se ha chocado con un iceberg. Pon a tus personajes luchando por sobrevivir mientras se hunde. No cuentes que los niveles inferiores pronto quedan inundados. Pon a tu prota corriendo hacia su camarote para salvar a alguien de ahogarse. No digas que hay diferencias de clase entre los pasajeros. Muestra a los ricos poniéndose a salvo mientras los de tercera clase son retenidos en sus secciones. No digas que vas a poner a Titanic de ejemplo. Solo hazlo y deja que tus seguidores descubran a qué te refieres. De hecho, no les digas que se suscriban porque eso es vital para el crecimiento de este canal. Solo deja que se den cuenta de que esto tiene muchísimo trabajo y necesita ser recompensado de alguna manera. Con los personajes pasa 3/4 de lo mismo. Pongo un ejemplo que ya he repetido un montón de veces en otros vídeos, pero que es completamente esclarecedor. No digas que tu personaje es alcohólico. Ponlo a beberse un whisky on the rocks un martes a las 10 de la mañana. O no digas que tu personaje es pobre cuando lo puedes mostrar rebuscando comida en la basura. O no menciones lo mucho que tu personaje quiera su periquito cuando en realidad lo que puedes hacer es mostrar que su casa está toda llena de cuencos para beber, de comida, de alpiste, de cagaditas de pájaro, de juguetitos, etcétera, etcétera. Además, que con los personajes tenemos un arma extra a la hora de hacerle ver al lector que no lo estamos tratando como alguien tonto. Se trata de los diálogos. Solo con la forma de hablar y con lo que cuentan ya podemos mostrar de sobra cómo es un personaje sin tener que recurrir a que el narrador lo diga directamente. ¿Por qué decir que tu personaje es inculto si podemos hacer que diga mal todas las expresiones? ¿Por qué decir que tu personaje es agresivo si podemos hacer que intimide a todo aquel con quien hable? Y esto podemos llevarlo a cualquier otro punto de la obra, no solamente los personajes. Los personajes pueden hablar de cosas del escenario, de la trama o de otros personajes, dando así información de forma indirecta. Pero ojo, que esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque los personajes deben hablar de una forma natural, es una obligación. A lo mejor a nosotros como escritores nos viene muy bien que nuestros personajes se pongan a hablar, porque sí, de las virtudes del sistema político de su mundo. Y así de paso aprovechamos para que el lector se entere cómo funciona. Guiño, guiño. Pero si no suena natural, va a quedar fatal. Al igual que tú con un colega no comentas casualmente que vivimos en un sistema democrático, que existen unas elecciones cada 4 años y ahí se eligen a nuestros representantes que van a una cámara común también llamada Parlamento. Queda también rarísimo que en la novela que estás escribiendo un personaje diga porque sí que hay que ver qué mal el sistema monárquico absolutista donde una sola persona manda sobre los demás, no hay opciones de llegar al poder y además pues tampoco se puede cambiar porque pasa directamente a su sucesor, así continuamente, ¿verdad? Pues esto hay que llevarlo a todos los parámetros. Está muy bien utilizar los diálogos para dar información sobre nuestra obra y sobre nuestro mundo y sobre lo que sea, pero tiene que quedar natural, no puede ser forzado. Y tranquilos porque sé que esto es una de las cosas más complicadas que hay, a todo el mundo nos cuesta muchísimo trabajo y lleva mucha práctica hacerlo bien, pero hacerlo mal queda horrible. Bueno, bien, el lector no es tonto, ha quedado eso claro ya, ¿no? Pues eso es solamente una parte del vídeo, la de cal. Y ahora viene la de arena. Bueno, en realidad no sé cuál es la de cal y cuál es la de arena, cuál es la buena y cuál es la mala, no lo sé, que alguien me lo explique. Si alguien lo sabe, que me deje bien la explicación para que yo me entere de una vez, que me lo deje en los comentarios, que lo voy a leer muy atentamente. Pero bueno, que el lector no sea tonto no lo convierte automáticamente en una criatura súper inteligente. Vale que está bien que no lo tratemos como un terraplanista, pero tampoco debemos tratarlo como si fuera Sherlock Holmes. Sí, habrá lectores muy inteligentes, pero no son la mayoría. Pasa como en el resto del mundo, hay gente muy inteligente, pero no todo el mundo está listo. Con todo esto vengo a decir que está bien no tratar al lector como si tuviera 2 neuronas tocando los bongos, pero tampoco nos pasemos y pongamos una trama críptica donde las pistas sean imposibles de encontrar, donde todo esté en clave, donde no haya tiempo de asimilar la información, donde la estructura esté por completo desordenada y sea el lector quien tenga que enterarse de todo por su cuenta, donde no se repita nada nunca y haya que recordar cada mínimo detalle, donde no paren de aparecer personajes y lugares y subtramas, o donde sea necesario estar tomando apuntes para no perderse.
Especialmente esto último. Un libro debería bastarse por sí mismo para tener sentido. Si necesitas material extra para no perderte, muy mal asunto. Asegúrate de dar pistas, de repetirlas más de una vez, de que quede claro quién es quién y qué es qué, de que se entienda qué pasa y cuándo ocurre cada cosa. Recuerda, que tu lector no sea tonto no lo convierte automáticamente en astrofísico. Existen bastantes libros extremadamente complejos y difíciles de leer que son famosos precisamente por eso, por lo difíciles que son y por todos los problemas que les ponen a sus lectores. Tenemos el Ulises de Joyce, tenemos La broma infinita de David Foster Wallace o tenemos Rayuela de Cortázar. Pero mira tú por dónde estos libros son pocos en comparación con el resto de libros que hay y solo unos cuantos lectores han sido capaces de terminar. Y muchos de esos lectores odian estos libros por lo difíciles que son, por lo complejos que son, por lo extremadamente exigentes que son. Yo, sin ir más lejos, odio La broma infinita de David Foster Wallace. Horror del libro del demonio. Así que allá vosotros si queréis pasaros de la raya poniéndoselo complicado al lector. Por cierto, yo tengo publicado más o menos uno de esos libros. Ojalá tú nunca, que aunque solamente tiene 150 paginitas, tiene una estructura bastante exigente. Por otro lado, pienso que de ahí las valoraciones que tiene. De gente que no la ha entendido, que tiene 150 páginas y no la ha entendido. En serio. En fin, me lo tengo merecido. No todo el mundo es Sherlock Holmes. ¡Cómpralo! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes que me tienes a tu disposición para aconsejarte, asesorarte y guiarte en el servicio de asesoría que tenemos en Autorquía. Se trata de entrevistas 1 hora cara a cara conmigo, donde yo te respondo a todas las dudas que tú puedas llegar a tener. Y bueno, también puedo corregir tus obras o hacerle informes de lectura. Escríbenos y ya veremos qué hacemos. Y ya está, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!